Buenas noches a todos. Buenas Aquí noches, estamos Víctor. en un nuevo taller donde vamos a hablar de muchísimas cosas, donde básicamente queremos conversar cómo hace un equipo de agentes inmobiliarios para poder crecer. Cuando digo poder crecer es, bueno, sí, buscamos otros agentes que estén conmigo y crezcan, eso es muy sencillo, pero ¿qué herramientas utilizo? ¿Cómo lo hago? ¿Qué hago para poder crecer? Tuve que cerrar aquí la puerta de la oficina. Y Tranquilo. el tema es porque todos estamos haciendo ese trabajo, estamos buscando, de alguna manera, mi compañía y yo estamos buscando crecer con agentes y sabemos las técnicas que estamos usando nosotros que nos funcionan, porque obviamente vivimos de eso y las hemos transmitido a nuestra plataforma para que a ustedes también les funcionen porque ustedes están en el negocio en este momento de buscar compradores, vendedores, pero adicionalmente buscar la manera de hacer crecer su equipo. Y básicamente pasa por utilizar la plataforma automatizada que tenemos de Terminos Website para utilizándola para hacer eso. Sin embargo, Jamie, voy a hacer, digamos, un breve paso por toda la plataforma para explicar un poco la funcionalidad y me voy a parar luego en el tema de la automatización para los agentes. Como ya ustedes sabrán, ustedes se saben de memoria esta lámina que voy a compartir en este momento. Déjenme compartir la lámina en este momento. Los 4 pilares fundamentales del mercadeo digital son así de sencillos. Son campañas con correos electrónicos, gestión de contactos, landing pages y webinars. Esos son los 4 pilares. Básicamente, campañas de correo electrónico para siempre estar, digamos, en el top of mind de las personas, enviándoles correos electrónicos, hablándoles de lo que nosotros pensamos que son sus intereses y eso es importantísimo. Lo segundo es la gestión de contactos, que no es más que un CRM que te dé la oportunidad de poder estar inmediatamente al teléfono o en contacto a través de mensajes con con tu cliente potencial o con el agente interesado en el negocio. Landing pages que te permitan promover los eventos que tienes, landing pages que te permitan promover el modelo de negocio, landing pages que te permitan promover nuevos desarrollos, propiedades del mercado secundario, alquileres, todo esto, porque, vamos a estar claros, ahora el mercadeo digital se hace a través de landing pages. Tú puedes hacer anuncios en Facebook, pero las landing pages ayudan muchísimo a que las personas sepan exactamente en qué se están metiendo, ¿ok? Y adicionalmente, el cuarto pilar son los webinars, porque los webinars, bien sean evergreen o bien sean, digamos, en línea, los dos funcionan de una manera realmente impecable. ¿Quiénes de ustedes saben, y me pueden decir por el chat, voy a abrir el chat acá, qué es un webinar evergreen? A ver, ¿quién me lo dice? Qué es un website evergreen? Voy a colocar aquí evergreen. Lo puse en el chat. A ver si alguien sabe qué es un webinar evergreen. Bueno, un webinar evergreen, ahí lo dice la palabra, siempre verde. Significa que no se madura. Es decir, es un webinar que siempre ser, como lo dijo Jairo Serrano por aquí, me lo dijo en un mensaje directo, es un webinar que siempre se repite. O Es sea, un webinar automatizados, ¿no? que es automatizado, es decir, tú no tienes que estar presente para que la plataforma funcione, tú no tienes que estar presente para mostrar un modelo de negocio, tú no tienes que estar presente para explicar algo, sino que eso va de manera automatizada. Si hay algo que el C5 utilizó para crecer de la manera como creció en sus inicios, fue el webinar Evergreen, es decir, un webinar que ya estaba realmente grabado, efectivo, y enviabas a las personas a ver el modelo de negocio directamente. Todos aquí deberían tener un webinar evergreen. Aquí Angélica me dice que siempre se esté generando vistas en el tiempo. Sí, pero que sea el mismo webinar, Angélica. Siempre es la misma grabación. Ujú. ¿Cuánto debe durar
un webinar evergreen. Normalmente debe durar entre 15 y 20 minutos, no más de allí. Si dura más de allí, las personas comienzan a salirse. ¿Cómo deberían ustedes tener un webinar? Un video de webinar. Deberían tenerlo desde la cabeza del grupo. Es decir, por ejemplo, en este momento la cabeza de este equipo es Jamie. Bueno, quien debería hacer el webinar evergreen es Jamie, explicando todo digamos, el modelo de negocio. Pero, por ejemplo, Angélica, ahorita estás creciendo, Angélica, ya debes tener como 20 personas en tu equipo. Bueno, ya llega el momento en que usted tiene que hacer su propio webinar evergreen. Y para eso, ¿y cómo se hace eso? Sencillo, se graba mostrando el negocio. ¿Y cuál es el negocio de ustedes? Resulta que el negocio de ustedes no es el negocio de EXP, aunque ustedes están en EXP Realty, pero el negocio de ustedes no es el de EXP. El negocio de ustedes se basa en estos 4 pilares, en ofrecerle, bueno, en base a estos 4 pilares, en ofrecerle a los agentes inmobiliarios todo aquello que los brokers convencionales no le pueden dar, que es apoyo y seguimiento en las transacciones, libertad, mira, felicidad, todo eso es lo que ustedes transmiten y adicionalmente capacidad de producción. Entonces, básicamente ustedes tienen, yo creo que tú lo tienes, Jamie, un script completo de cómo se hace una presentación del negocio de ustedes, porque el C5 no nombra para nada EXP y para mí eso está correcto. Realmente está correcto, porque el modelo de negocio no es EXP. EXP es la plataforma. El modelo de negocio es darle a los agentes la posibilidad de poder crecer en un ambiente donde sean 100% productivos y que aprendan cada día y que puedan avanzar cada día. Básicamente ese es el negocio. ¿Quién está conmigo ahorita? Vamos a poner un número 1 si estamos claros en lo que les estoy comentando en este momento. Vamos a ver, pongan un número 1 en el chat. Perfecto, perfecto. Entonces, en base a estos 4 pilares, yo les voy a mostrar lo que hace 10 Minutes Website para ustedes. La plataforma de 10 Minutes Website conjuga estos 4 pilares completamente. No tienes que estar saltando de una plataforma a otra, sino que todo lo tiene aquí. Solamente que tienes que hacer unas cuantas integraciones que te pueden ayudar. Jamie, ¿quieres decir algo? Te puedo hacer una pregunta, sí. Hablando ahorita de Adelante. los webinars automatizados, lo podemos aplicar también, por ejemplo, para presentaciones de proyectos bajo esta plataforma que tenemos contigo. ¿De verdad? Sí, perfectamente. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo aquí, Smart Brickle, aunque ya está vendiéndose muy rápidamente, pero cada vez que a ustedes les llegue un nuevo desarrollo y ustedes quieran atacar un mercado en específico, por ejemplo, que van a atacar Colombia, por decir algo que estuvo de moda hace poco, ustedes pueden hacer una grabación evergreen, es decir, algo que no muera en el tiempo. No tienen que decir, hola, buenas noches. No, nada de eso. Te dicen, hola, hoy les vamos a presentar el negocio que usted tiene que hacer aquí en Miami. Se llama Smart Brickle. ¿Y por qué? Porque usted puede comprar un apartamento, lo puede alquilar, etcétera, etcétera, y los precios. O sea, usted comienza a mostrar todo completo y sobre todo, Jamie, con números. Tiene que mostrar números. Entonces, una vez que tú haces eso, lo más bonito es que nuestra plataforma te permite, déjame quitar esto aquí para que me vean. Milton, pregunto ahí. Te permite, ya voy a terminar esto. La plataforma te permite, por ejemplo, Jamie, que haga, te quedaste Mientras la Jamie quitas, yo te estoy haciendo esa pregunta porque muchos de los que estamos acá en la sala, en algún momento vamos a querer grabar esos webinars que estamos haciendo de presentación de proyectos y poder automatizarlos. Entonces, hay una plataforma. ¿Hay una plataforma? Ajá, la de webinar, tú la puedes comprar también con ellos, que es la misma, como la que yo tengo para hacer los Zoom, que es de webinar, pero hay otra que te permite hacer los automatizados, pero hay que comprar esa plataforma. Pero esa plataforma es muy cara. Esa plataforma se llama Webinar Jam y esa plataforma es costosa y es engorrosa de hacerlo. Yo les voy a mostrar cómo se hace nuestra plataforma, es mucho más fácil.
pero sumamente mucho más fácil y más rápido. Esa era mi Mucho más pregunta. rápido. Que si era sobre ¿Eso a qué? plataforma. No, no compren, de verdad, sugerencia, no compren Webinar Jam, no lo necesitan. No lo necesitan. Porque les voy a explicar cómo funciona nuestra plataforma de webinars, que ya tú lo tienes en tu página web, pero lo voy a explicar completamente, ¿ok? No, ya, Entonces, ya no te interrumpo más, solo quería saber eso. no, adelante, me puedes interrumpir. Entonces, el tema acá es que ustedes puedan crear un webinar por nuevo desarrollo y ponerlo a andar y hacer anuncios para que la persona vaya allí, vea la presentación y te escriba y automáticamente Lucy te avisa, mira, esta persona está interesada en esto porque vio la presentación. ¿O cómo tú crees que yo he llegado a la cantidad de usuarios que tenemos en 10 Minutes website? Somos una plataforma de las más ocupadas en la Florida en temas de mercado inmobiliario, porque yo tengo mi propio webinar Evergreen, donde los usuarios llegan, ven el funcionamiento de la plataforma, se registran y siguieron. Así de sencillo. Entonces, lo que yo les quiero transmitir hoy es que eso ya lo tienen cada uno de ustedes, los que tienen la plataforma de 10 Minutes website, allí incluido, y se evitan el costo de los $500 anuales del Webinar Jam y lo difícil que es configurar el Webinar Jam para que funcione bien. Entonces, les comento, déjenme explicarles gráficamente cómo funciona, porque para eso estamos acá. Webinar Jam, esta mano es Webinar Jam. Webinar Jam funciona bajo la técnica de la persecución. 10 Minutes website funciona bajo la técnica de la atracción. La persecución funciona de la siguiente manera. Cuando una persona se registra en un taller de Webinar Jam, Webinar Jam no lo deja en paz hasta que la persona ve el webinar. No lo deja en paz. Hay un robot que no lo deja en paz hasta que ve el webinar. Y ustedes pueden decir, bueno, pero a mí me funciona eso, yo lo quiero, yo quiero que no lo deje en paz. Bueno, pero es que mucha gente se va en el camino porque se fastidian, porque a nadie le gusta que le vendan algo. En cambio, la plataforma de 10 Minutes website, esta, te da la oportunidad de que tú comiences, Lucy te avisa, mira, hay una persona interesada y tú puedes ir conversando con la persona por WhatsApp mientras él ve la plataforma, el video. Adicionalmente, estamos por culminar algo súper fabuloso y escuchen bien. Imagínate que tú hiciste un anuncio en Facebook para agentes inmobiliarios en Colombia, donde tienes el webinar Evergreen de el Discovery de 20 minutos. Recuerden, no más de 20 minutos. En 20 minutos usted tiene que poder explicar todo el negocio completo para que ellos se interesen en hablar contigo. ¿Ok? Entonces, imagínate que cuando llegan las personas a ese video, Lucy te avisa a través de WhatsApp. Los que no sepan qué es Lucy, pónganme un número 2 y yo les explico. Lucy te avisa por el WhatsApp y te dice, hey, Jamie, acaba de llegar Milton Dávila y está viendo tu video de presentación del Discovery del C5. ¿Ok? Y entonces al ratico, cuando yo sigo viendo el video, me dice, Jamie, Milton va por el 25%. Sería bueno que le escribas un mensaje de hola. Y tú vas a poder tener esa pantallita en tu celular y para los que utilizan Lucy todo el tiempo, se van a dar cuenta que es muy fácil de utilizarlo. Y te va a ir llevando hasta que la persona llega al 100%. Si esa persona llegó a ver el video 100%, ya tú sabes que eso es agente seguro para tu equipo. Entonces, este tipo de webinars te da la oportunidad de tú entender qué es lo que está pasando al instante y al momento. En cambio, el Webinar Jam no te da esa información, sino que mete a gente como en una lata, y las personas tienen que registrarse allí porque si no, ya Webinar Jam no existe. En cambio, aquí está el contacto humano contigo, que al final yo estoy seguro que a Angélica le gustaría más tener una persona interesada con quien hablar rápidamente que una persona desinteresada. Entonces, este video le da la oportunidad de saber si la persona está interesada. ¿Quiénes están de acuerdo conmigo? Número 3. Ya vi que hay 3 personas que no saben qué es Lucy. Número 3. Con lo que yo acabo de comentar, si están de acuerdo. A ver, colóquenlo allí si pueden. Ok, perfecto. Entonces, con los que no saben quién es Lucy, Lucy es un asistente virtual que tiene nuestra plataforma.
Básicamente es un CRM, ¿ok? Que te está avisando todo el tiempo qué está pasando en tu plataforma. Angélica, ¿tú puedes explicar con tus palabras qué es Lucy? Porque Lucy te ha tenido aterrada todos estos días. Bueno, Lucy es una app, no, un ayudante en el WhatsApp que te notifica cada vez que tienes un lead en tu página web de que recibiste un nuevo lead. Él tiene un link que me dice qué fue lo que vio en mi página web y me lleva a la página que él vio, si fue un proyecto, si fue una guía, si fue una landing page, y puedo trabajar con Lucy en poder llamarlo, en poder configurarlo si lo llamo más tarde o recordarme llamar en X momento. Esa es una herramienta muy chévere. Si uno la explota. Sí, la explota. Porque hay veces que se pone tan fastidiosa, horrible. Mira, ¿por qué se pone fastidiosa? Sí, Angélica se lo dijo a mi hermano, pero es que se puso muy fastidiosa. Y yo, no, pero es que cada fastidio que te dice Lucy es una oportunidad de tú entablar conversación con personas. Mira, por ejemplo, yo he visto agentes que hacen campañas en Facebook que son lo que yo llamo campañas chatarras, donde te llegan 400 personas preguntando por una cosa y no son clientes potenciales, son personas que entraron porque la segmentación estaba muy holgada, no estaba perfectamente hecha. Y bueno, y Lucy le dice, mira, habla con este, habla con este, habla con este, habla con este, entonces es un problema, ¿no? También veo clientes que agarran y meten en su base de datos de correos electrónicos mucha gente, y entonces cuando el sistema nuestro comienza a enviar correos electrónicos automatizados, bien sea de compra o de venta, y una persona abre el correo, Lucy te avisa, hey, esta persona leyó el correo. Entonces, si una persona leyó un correo electrónico sobre oportunidades de financiamiento, ¿qué te hace pensar esa persona? Que desea financiamiento, obviamente. Entonces, ¿qué vas a hacer tú? Vas a escribirle a través del WhatsApp, hola, ¿cómo estás? Mira, y le puedes comenzar a hablar en base a eso sin que él sepa que tú sabes información adicional. Eso es Lucy. ¿A quién no le gusta saber información adicional antes de poder contactar a alguien? Pero por supuesto a todos. Si yo hubiera sabido lo que quería mi esposa antes de casarme, pues me hubiera casado antes o no me hubiera casado. O sea, uno sabe, si uno sabe mucha información, eso es así. Mientras uno sepa información, es así. Gracias a Dios, estoy felizmente casado, o sea, que la pegué. El tema es, mira cómo se ríe Jairo. Sí, definitivamente la pegué. Y que Y diga di lo lo contrario, contrario. que está detrás tuyo. No, y de repente está en el Zoom con otro nombre, porque tú sabes cómo son las mujeres. El tema, a ver, éramos 36 y ella es el número 36, habían 35. Entonces, el tema acá es que hay que hacer todo eso. Ahora, veamos cómo funciona el tema de webinar en la plataforma. Voy a mostrar una página web de una gran amiga mía que se llama Judith Manzano. ¿Ok? Con Judith especialmente he venido trabajando porque ¿saben a quién le costaban hacer videos? A Judith. Hizo unos videos espectaculares, realmente. Y lo que le falta a Judith ahorita es hacer buenas campañas de Facebook para potenciar ese webinar evergreen que ella ya tiene configurado. Pero hay algo que también le falta, que yo me he estado dando cuenta, y es lo que yo he estado conversando con Jamie. Jamie, vamos a grabar, yo te puedo ayudar, vamos a grabar el webinar evergreen del Discovery pronto, para que se lo pongamos a todo tu equipo, los que están en Terminos website, para que todos tengan la misma presentación. Eso hace falta, eso es necesario, ¿ok? Y Angélica, lo lamento, pero ya tú creciste mucho, ahora tienes que crear el tuyo propio. Mira, dice que no. Ya tú crees. No, es que Jamie, Estoy en la lista decirles, tuya, no me puedes sacar de ahí. es que Jamie, cada persona que crezca de más de 10 personas en el equipo ya tiene que hacer su evergreen, porque de ahí en adelante van a volar. Una persona que mete más de 10 agentes ya va a volar, hay que dejarlo volar. Entonces, eso hay que comenzar a trabajarlo y yo los puedo ayudar, definitivamente los puedo ayudar. He ayudado a varios
en hacer los videos. Anótame. Nos podemos reunir en las oficinas y yo les ayudo y lo buscamos y lo hacemos y lo grabamos porque realmente hay que hacerlo. Ok, vamos a mostrarles entonces. ¿Quiénes quieren ver un ejemplo de cómo funciona? Vamos a ver quién me escribe por el chat. Aquí me dice Jairo, todos a crear el video. Angélica Mezquia, increíble. Ana Sandoval, súper. Vamos a ver. Les voy a compartir aquí la página de Judith. Ya, déjame poner aquí sonido. Si ustedes ven que yo volteo por un lado o por el otro es porque tengo varias. No quería dejar pasar esto para avisarles a todos que todos los miércoles, Jamie, me voy a permitir invitarlos, ¿ok? Todos los miércoles tengo clase en el mundo de EXP, ¿ok? Todos los miércoles a las 11 de la mañana. ¿Ok? Nuestro compromiso con el desarrollo de lo que están haciendo ustedes fue a un nivel superior y nosotros tenemos un auditorio para 10 Minutes Website dentro del mundo de EXP. Miren esto. ¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a mi despacho. Y esta es mi ofi. Y nada, vamos por aquí. Voy a avisar a mis compis que creo que están aquí reunidas. Y en español. ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo estáis? ¿Estáis aquí reunidas o qué? Sí, aquí estamos. ¿Qué tal? Oye, ¿sabéis qué pasa? Que me están escribiendo un montón de agentes que está siendo increíble la sesión de 10 Minutes. Podríamos ir para no perdernos nada. Así que yo voy para allá. Si vosotras podéis, veniros. Vamos contigo. Venga. Allí todos pusieron el enlace, entonces pegamos acá el enlace, ¿ok? Y guardamos. Una vez que guardamos, miren lo que va a suceder en su plataforma. Guardamos, claro está, este enlace no es el de Alejandro, yo te lo borro, no te preocupes. No me Miren preocupo. lo que va a Muchas aparecer. gracias. Lo que va a aparecer es que cuando Alejandro... Bueno, este es un pequeño video que me pasó la EXP España y me estaba comentando que ellos, es una de las clases que más asistencia tiene en el mundo de España, son los miércoles a las 11 de la mañana, que damos entrenamiento directo, 10 Minutes Website para todo EXP, o sea, cualquier persona que quiera aprender a utilizar nuestra plataforma, hablamos solamente de estrategia completa, pero es a través del mundo, y entonces a través del mundo pues tiene que estar sentado en su computadora o escucharlo a través del teléfono celular. Señores, ese es el futuro. Tenemos ya casi 4 meses ofreciendo clases todos los miércoles, pero quería mostrárselo. Discúlpenle, Jamie, que haga ese alboroto, pero es que me encantó eso que envió la gente de España, ¿ok? Entonces, sigamos. Tenemos personas nuevas que llegaron hoy al equipo para que conozcan de 10 Minutes Website. Entonces, términos o cositas así de la página para que ellos también entiendan un poquito más de... Bueno, voy a tratar de ser un poco más explicativo. Entonces, ahorita viene, vamos a... Jamie, ¿cuánto tiempo tenemos exactamente? ¿Hasta 1 hora nada más? ¿O podemos estar un poquito más si se da? Ok, si se da, hablamos un poquito más, porque lo que yo quiero es que se vayan con píldoras de conocimiento, ¿no? Esto no es una reunión de comercialización, sino yo quiero que ustedes vean lo que pueden lograr con esto, ¿ok? Porque como le dije, los 4 pilares están dentro de esta plataforma. Esta página que tenemos aquí es la de Judith Manzano. Y la de Judith Manzano es una página web un poco más compleja que cualquier buscador de internet. Como ustedes bien lo saben, ustedes tienen el KV Core y el KV Core les entrega una página de bienes raíces, pero es un buscador convencional. Yo no estoy en contra de los buscadores convencionales, pero para buscadores está Zillow. No podemos estar tratando de competir con Zillow, con Trivia, con todos esos buscadores. Más bien, nosotros tenemos que competir con contenido. Por eso es que nosotros hemos creado páginas web que lleven hacia el contenido para que las personas lleguen de manera orgánica hacia ustedes. Entonces, esta página web está comprendida por un menú donde aparecen propiedades en venta, en alquiler, nuevos desarrollos, vendedores y compradores, que son blogs donde se escriben artículos que tienen que ver con personas que quieren comprar, con personas que quieren vender, y estamos trabajando en colocar contenido para poder ayudarlos a que agentes vean en ustedes que ustedes pueden ser
el patrocinador de su equipo, porque los agentes, todos estamos buscando a alguien que nos comprenda y nos ayude a ser productivos. Y cada uno de ustedes, con el entrenamiento que tienen, ustedes son, digamos, una luz en todos los túneles que hay dentro de aquí de todos los agentes inmobiliarios latinos, porque los agentes no consiguen lo que ustedes ya consiguieron. ¿Ok? Entonces, básicamente, estamos trabajando en eso. Sin embargo, tenemos acá también un botón para comprar, donde las personas pueden ver las oportunidades de mercado secundario que tiene Judith. Esto lo tienen todas las personas que tienen nuestra plataforma. Lo que les quiero comentar es que esto es una página web, pero es mucho más que una página web porque ya van a ver la funcionalidad tan impresionante que tiene. Luego acá tenemos una landing page. Déjenme cerrar todo esto. Tenemos una landing page para capturar vendedores. ¿Quiénes de ustedes no les gustaría capturar un vendedor? Porque el negocio no es solamente la captura de agentes, sino vamos a capturar vendedores. Esta landing page, miren qué linda salió Judith aquí. ¿Qué valor tiene tu vivienda? Si piensas en adquirir o vender tu propiedad inmobiliaria, es esencial tener conocimiento sobre el valor aproximado antes de dar el primer paso. Y las personas que tienen que hacer aquí, colocar su dirección, cualquier dirección aquí, y Google automáticamente ya les muestra las direcciones relacionadas y después la persona presiona acá y lo que hacen es comunicarse contigo para decirte, hey, yo vivo aquí. Bueno, ojalá nadie viva allí, pero parece que puse cualquier dirección. Yo vivo aquí y quiero que me digas cuánto cuesta esto. ¿Ok? Así de sencillo. Entonces, esto te lo dice, Lucy te dice, hey, mira, Jairo está enviándote la solicitud de que por favor le valores esta propiedad. Y automáticamente tú entras en conversación con esa persona, ¿ok? A través de Lucy. Ahorita después les muestro cómo funciona Lucy. Eso ya es una landing page. Adicionalmente tienes una landing page de servicios. Y esta landing page de servicios es importante que la tengan porque es aquí donde Judith dice qué es lo que ella ofrece. Interesado en comprar o vender una propiedad, compra tu vivienda, seguridad, asesoría, etcétera, etcétera. Básicamente, los servicios de los agentes es básicamente lo mismo, pero los textos siempre tienen que ser diferentes, porque si no, Google no te indexa. Mucho cuidado con eso. Nosotros cuidamos de que cada uno de ustedes sea indexado en Google. Y finalmente, miren esto, todavía no hemos bajado para acá, ¿ok? No hemos bajado. Pero voy a entrar aquí en Únete a nuestro equipo. Esta es un webinar evergreen que tiene Judith. ¿Ok? Yo estoy en mi dominio. Yo me copié la página de Judith. Yo no estoy trabajando en la página directamente de Judith. ¿Ok? Esto es un webinar evergreen que se llama Construye tu negocio inmobiliario exitoso. Aquí ella comienza, fíjense qué hermosa salió aquí. Miren esto. Judy Manzano, Soy Judy Manzano, agente inmobiliario en el sur de la Florida. Me encantaría que formes parte de mi equipo de trabajo. Somos la comunidad número 1 de agentes hispanos, compartiendo conocimientos y experiencia, en enfocarnos en incrementar nuestros ingresos. Te brindamos un paquete de compensación y beneficios únicos. Te comento algunos de ellos. Cómo llevar tu negocio a otro nivel. Cuáles son las herramientas digitales básicas y cómo utilizarlas. Coaching para generación de clientes potenciales. Cómo podemos ser más productivos para mejorar nuestros ingresos. Forma parte del equipo más productivo de mayor crecimiento en la industria inmobiliaria. Contáctame. Soy Judy Manzano. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Esto no debe salir aquí, esto se lo vamos a eliminar, pero eso es Soy Judy. De YouTube. Y acá, por eso es que a mí me gusta también utilizar Vimeo. También podemos utilizar Vimeo. Entonces la persona dice, ok, contáctame, ¿y qué hace? Coloca su nombre y su apellido acá. Y ahora vamos a ver qué le sucede a Judy Manzano aquí. Miren esto que voy a hacer aquí. Déjenme ver un momento, déjenme un segundo que no armé esto porque quiero mostrarles cómo funciona Lucy. Vamos a ver. Voy a dejar de compartir un momento.
Miren esto. Voy a comenzar a compartir ahora. Una persona vio el video y dijo, ¿sabes qué? Yo quiero más información. ¿Ok? Y entonces no te pierdas la oportunidad. Esto es un webinar evergreen. Entonces la persona dice, sí, claro, yo quiero ver el video. Regístrate ya, ve el video. Y coloca su nombre. Entonces vamos a colocar Milton Pérez. ¿Ok? La persona se está registrando. 305-467-8990. Y después coloca un correo electrónico. Soy miltondavila@gmail.com. Y allí, ¿qué pasa? No, vamos a hacer algo diferente. Vamos a poner Angélica. Angélica, dame tu número. 305 Sí. 684 Sí. 4336. Ok. Y entonces yo le digo, regístrate al webinar. Cuando presionas aquí, automáticamente, miren lo que sucede. Automáticamente se va al evergreen que tiene ahorita Judith, que yo les digo, vamos a grabar otro, vamos a hacer algo. Miren lo que va a suceder. Se va directo al evergreen que ella tiene. ¿Ok? Que es este que tienen, que es un video antiguo, pero al final está explicando absolutamente todo. ¿Ok? Esto es lo que tenemos que mejorar. Tenemos que buscar uno que sea más o menos de 20 minutos. Pero fíjense lo que me pasó aquí. Esto que tengo aquí al lado es mi teléfono móvil. Y este es mi WhatsApp. Miren lo que pasó. Aquí aparece Lucy avisándome que tengo a alguien nuevo. Miren esto. Tienes un prospecto, nombre Angélica Cardone, visita el siguiente link. Ya Lucy me avisó que alguien está viendo mi video. Voy a presionar acá y voy a entrar en Lucy. Miren esto. Todo desde el celular. Tú puedes estar en la calle haciendo un showing o lo que sea y aquí está. Angélica Cardone, ¿qué está viendo? Ver video, está viendo video. Acá. Y aquí me dice, landing page, invitación a video. Me está diciendo dónde está Angélica. Yo digo, ok. Entonces cuando ya lleve un rato viendo el video, yo puedo escribirle directamente por el WhatsApp o le puedo hacer una llamada telefónica. Voy a presionar acá y llamo a Andrea. Angélica, que casualmente la tengo en mis contactos. Angélica, te está replicando el teléfono, ¿verdad? Ahí le está replicando el teléfono, ¿ok? Exacto. O le envío un mensaje por WhatsApp, presiono directamente desde acá y hablo con Angélica. ¿Ok? Todo está directamente alineado en esta pantallita. Y si quieres ver otros contactos, sencillamente presionas aquí en contactos y vas a poder ver todos los contactos que tienes en tu plataforma. Y si estás sincronizado con KV Core, todo lo que tienes aquí lo tienes en KV Core. Completamente. Angélica es experta en tener sincronizados hasta doble en las dos plataformas. Ella ya lo hizo. Entonces pueden sincronizar completamente y pueden tener todo. Todo lo tienen en la palma de la mano con esto que se llama Lucy, que es un asistente virtual. ¿Qué pasa ahora? Cuando las personas terminan de ver el video, si las personas quieren dar el siguiente paso, ellos van a dejar los datos acá. Y si ustedes ven que ya terminó de dar los pasos, ustedes pueden escribirle. Pero ya usted sabe que esa persona está interesada. Si usted hace un anuncio en Facebook, automáticamente te van a llegar muchas personas que están viendo esto de manera automática. Y también si la persona da el siguiente paso y coloca datos aquí, te va a llegar a Lucy y automáticamente tú vas a saber, wow, tengo un nuevo agente en mi equipo, porque si vio y solicitó más información, eso está casi cerrado. Esto es un webinar evergreen y como esto puedes crear para nuevos desarrollos o para lo que tú quieras. Solamente tienen que tener 2 videos. Es necesario que tengan 2 videos. ¿Por qué? Porque el primer video es el video donde tú invitas a la persona a ver el video. Y es un video cortito. Por ejemplo, un video sobre Smart Brickle sería algo así.
¿Quieres saber cómo puedes lograr tener un apartamento en Miami y tener una renta utilizando el sistema Airbnb? Y entonces le das, tú sabes que el sistema Airbnb ha tenido tal crecimiento, y por ahí te vas. Bueno, quédate aquí, regístrate aquí abajo para que entres en esta presentación y puedas conocer de cerca lo que es este nuevo desarrollo que se llama Smart Brickell. Eso es lo único que tienes que decir aquí. Eso es un video que grabas rápidamente en cualquier parte y después pones la presentación en la próxima y listo. Eso se hace muy fácilmente. ¿Quiénes están de acuerdo conmigo en que esto es una herramienta de venta espectacular? Número 5, a ver, ¿quién me pone allí? Número 6, no, Milton, eso no me interesa, yo prefiero hacerlo como yo lo hago. Aquí dicen qué emoción, Ana Sandoval, y puedo no enviar un link a esa parte del website de uno para invitar a una gente que uno quiere. Sí, claro, tú puedes invitar a cualquier persona a ir directamente a tu enlace. Por ejemplo, si tú estás hablando con un agente en la calle y te estás tomando un café y le estás hablando y no tienes más tiempo, sino que le dices, no, pero envíame más información. Tú no le vas a enviar un correo electrónico. Tú le envías este enlace directamente. Tú le dices, no, yo quiero enviarte ese enlace. Se lo envías y directamente o le envías tu e-card, tu tarjeta de presentación electrónica y le dices, mira, entre en mi e-card y presiona el primer botón. Y en el primer botón llega al webinar Evergreen, donde comienzas a tratar de trabajar con ellos. Señores, para poder hacer todo esto y escalar como lo hizo el C5 necesitan webinars. Y necesitan grabar videos. De esa no se van a escapar. Si ustedes quieren hacerlo con Webinar Jam, chévere. Pero Webinar Jam es mucho más complicado que esto, sobre todo configurarlo. Webinar Jam es más costoso que esto, sobre todo configurarlo también porque van a necesitar gente que se los configure. Esto es básico, tiene ayuda en español, tiene Customer Service y ustedes mismos lo pueden configurar. Básicamente, y solamente es tan fácil como copiar y pegar, ¿ok? Todos los que han contratado nuestra plataforma a través del plan Premium ya tienen su primer webinar Evergreen, como el que tiene Judith, ¿ok? Ya lo tienen. Sin embargo, las personas que no tienen plan Premium también lo pueden hacer, sencillamente, lo pueden contratar, pero lo mejor es que contraten el programa Premium completamente para que le hagamos toda la modificación para que tengan una página realmente moderna y conectada a los nuevos desarrollos. Realmente esto es importante. Miren cómo aparece toda la información, descarga de guías. ¿Cuál es el programa Premium? Aquí me dice Amina, Milton, eres el mejor, tienes todo para cubrir nuestras necesidades y para nuestro crecimiento. No, yo no soy el mejor, mi equipo es el mejor, así tú como tu equipo es el mejor, porque realmente ustedes tienen un equipo formidable. Yo ayer di el paso de tomar mi página. Ah, mira, verdad, Amina, chicos, yo hablé contigo hace 2 días. Sí, Amina se registró en el webinar, perdón, en la plataforma Premium y lo logró y está ya configurando. Esto es la plataforma. Ahora, ¿qué pasa cuando una persona se registra y ya tiene los datos en Lucy? Bueno, toda esa información va a caer en el panel de control. ¿Quiénes de ustedes quieren ver el panel de control para que vean cómo funciona la plataforma? A ver, díganme por allí. Yo quiero ver el panel de control. A ver, si me lo comentan. Ajá, por aquí. Bueno, Ana, tú te sabes el panel de control de memoria, pero igualmente siempre Sí, cambia. yo también. No, Angélica. Aquí la expectativa. Angélica nos puede explicar. Ah, sí. Angélica tiene un posgrado, realmente. Ya va, un momento. Vamos a ver acá. Vamos a entrar aquí. Ya casi hago parte de 10 Minute Website. Sí. Angélica usa la plataforma completamente. Angélica tiene integraciones. Y pongo el ejemplo de Angélica porque lo está haciendo, ¿no? Tiene integraciones con Zapier, tiene integraciones con Facebook, todo completo. A través de Terminos Website, tú puedes integrar desde Facebook, aguas abajo, hasta llegar a KV Core. Básicamente. Angélica, háblanos un poquito sobre eso.
¿Cómo estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Bueno, básicamente inicié cuando hacemos campañas, para agentes o cuando hacemos campañas para clientes de las presentaciones que tenemos. Entonces, inicialmente haces la campaña en Facebook, luego que la tienes activa, vamos a Zapier, configuramos Zapier para que se conecte con Facebook y nos llegue a todos nuestros leads a KB Core. Cada vez que llega un lead, termino website, me avisa por medio de Lucy que tenemos un nuevo lead. Entonces es todo un engranaje entre ambas comunicaciones de página web y KB Core y Facebook para no perder todo ese trabajo que estamos haciendo. Bueno, Angélica, y sabes que yo sé que tú sufriste mucho, pero lo lograste. Te ayudamos, cabalgamos mucho todo ese tema, pero hoy grabé el video que tú siempre has estado esperando, que es un video donde habla de toda la integración que cada uno de ustedes debe tener para que puedan integrar todos sus webinars. Imagínense esto. Imagínense que ustedes invitan a personas a ver un webinar que hayan hecho. Ustedes tienen una base de datos de 200 personas y los invitan a ver el webinar que ustedes tienen listo ya en nuestra plataforma. Crearon las landing pages y lo hicieron todo. No es que te vas a poner a hacerlo en vivo, sino que eso ya está allí. Bueno, tú puedes hacer que las personas, cuando ya se registren para el webinar, KB Core se entere y Lucy se entere. Pero imagínate, Jamie, por ejemplo, tú puedes hacer el webinar de Smart Brickle, por seguir poniendo ese ejemplo, lo puedes hacer en vivo, ¿ok? Para grabarlo. Y mira lo que estamos probando. Escúchenme aquí. Imagínate que Jamie va a hacer la presentación en vivo como con el desarrollador. Y va a grabar y va a hablar en vivo en un Zoom tipo webinar. Bueno, tú puedes hacer la landing page de invitación para ese webinar con nuestra plataforma. Y cuando las personas llenan el formulario de nuestra plataforma, a través de Zapier, la plataforma le avisa a Zoom y autorregistra a la persona. Adicionalmente, la plataforma le avisa a Lucy y Lucy te avisa, mira, tienes un registrado. Pero adicionalmente, tú le dices a la plataforma media hora antes, aunque Zoom lo va a hacer, por favor envíale un mensaje de texto donde le vas a recordar que la presentación de Zoom va a comenzar. Y entonces tú engranas todo eso y todo eso comienza a funcionar súper bien. Yo no sé si ustedes vieron que para venir a este taller, a ustedes les llegó correo electrónico, les llegó mensaje de texto, los inscribimos en un grupo de WhatsApp. ¿O acaso ustedes no quieren que eso pase con sus próximos clientes? Ustedes quieren tenerlos controladitos. Bueno, eso es lo que estamos enseñando para que ustedes hagan webinars de calidad y puedan tener todo bajo control de la manera más fácil. Y una vez que aprendan cómo son las secuencias, lo que ustedes tienen que hacer es copiarlas y ya todo sale, pero perfecto y de maravilla. Yo no sé si por aquí está Stephanie. A ver, no sé si Stephanie se conectó. Andrea, tiene una pregunta, Milton. Sí, bueno, está conectada, pero no puede hablar. Está conectada. Sí, te escucho. Bueno, pero estás en tus otros temas. Okay. Por allí, Stephanie, voy a lanzar un video que me gustaría que vieras porque te va a gustar lo que vamos a mostrar. Solamente para que veas, mañana sale ese video, ¿ok? Para que lo veas, ¿ok? Entonces, y ahí explicamos todas las automatizaciones que ustedes pueden hacer, incluso con MailChimp y la plataforma Terminos Website, para que se quiten los dolores de cabeza por completo de todas las cosas que tienen que hacer, para que todo lo hagan de una sola vez. Esto que tenemos aquí es el panel de control. ¿Ok? Este es el panel de control de 10 Minutes Website. Ahora, ¿dónde quedan los contactos? Los contactos quedan aquí en Marketing, Mercadeo Automatizado, y aquí están las listas de contactos. Todos los contactos quedan aquí. Como verán, son botones grandes, donde es muy fácil entender todo. Al inicio, bueno, como todo, siempre uno ve la estructura medio abstracta, pero perfectamente. Imagínate que tú tienes
el día de hoy te convertiste en listing agent de un agente, ¿ok? Y tú le dices a él, ¿sabes qué? Te voy a hacer una página web de tu propiedad. Entonces, ya la coloqué en el Matrix, ya está en la base de datos del MLS. Y entonces, ¿qué vas a hacer tú? Le vas a hacer una página. Vamos a entrar aquí en Marketing. Y le vas a hacer todo un paquete de marketing. Miren esto, son las 7:55. Entro aquí en páginas de aterrizaje. Para que vean que los 4 pilares están contenidos totalmente. Y voy a hacer una página de aterrizaje que es un landing page. Y ahora voy a presionar en crear. Presiono aquí crear. Y busco aquí propiedades en venta. Te convertiste en un listing agent y tú quieres hacerle una landing page. Presiono este. Tienes 4 posibilidades visuales, pero vamos a solicitar la primera. Presiono en siguiente. Una vez en siguiente, presiono el botón buscar. Puro clic. Aquí el gran protagonista es este dedo, el dedo índice con el que tocas el mouse. Luego vienes acá y suponte que la propiedad es, vamos a ver, esta que tenemos aquí de $699. Y tú la seleccionas. Esto viene directamente del MLS. Presionamos siguiente y todo está incluido dentro de la plataforma. Aquí está el dominio de Judith Manzano. Judith, ahora sí estoy con tu página directamente. Después yo te elimino este ejemplo. Y esto que está aquí es la dirección de la propiedad, que también lo puedes cambiar acá. Y presionas en siguiente. Eran las 7:55, son las 7:56. Ahora, un trabajo de más o menos 3 semanas por un programador y un diseñador gráfico que tú tengas que contratar para tu página de WordPress, o no tienes página, no lo puedes hacer, lo hicimos en 2 minutos. Miren la página. Acabamos de crear una landing page totalmente lista con la información del MLS, ya listo para decirle al cliente, mira, tengo una página web para ti. Y si tú haces un video de un showing, lo puedes colocar aquí. Y el tour virtual también lo tienes, que viene desde el MLS. Tienes todas las fotos, tienes todo listo. Si colocas la información en el Matrix bien, aquí va a estar bien. ¿Puedes cambiar estos textos? Sí. ¿Puedes cambiar estos colores? Sí. Todo está listo. ¿Puedes colocarle un video? Sí. Puedes hacer lo que desees, ¿ok? Ahora bien, pero eso no se queda aquí, porque también te entregamos un paquete para que puedas promoverla. Presionas aquí en Flyers. Señores, estos fueron 2 minutos nada más. Flyers, donde tienes flyers para imprimir. Vamos a descargar este. Estoy descargándolo, estoy esperando. O sea, ahí están los enanitos ahí trabajando. Y miren, tenemos un flyer aquí listo, creado. Vamos a quitar a Lucy de aquí. Milton, ¿el flyer tiene que ser de uno mismo o puede ser de otro agente? Puede ser de otro agente. Tú tienes acceso a todos los listados. Ahora, si ustedes tienen reglamentaciones entre ustedes que tienen que pedirse permiso, ustedes se piden permiso, pero aquí tienes acceso a toda la base de datos. Ok. Completamente. Entonces, y si quieres publicarlo en Instagram y no tienes un diseñador rápido y quieres publicarlo rápido, pues también te descargas un post normalito. ¿Ok? Normalito. Nada de lo que hacen diseñadores gráficos, pero te descargas algo más o menos allí que puedes, digamos, colocarlo en tu Instagram. ¿Ok? Y esto lo hicimos en 2 minutos. O sea, lo que tenemos es una herramienta espectacular. Tienes para Facebook y tienes para historias. Y adicionalmente, miren esto, miren esto. Acabamos de hacer esta landing page. Ahora presiono el botón de Facebook. Y automáticamente se conecta a, ya va, se conecta al browser de Facebook, a la interfaz de Facebook, y yo le digo, la quiero colocar en mi página inmobiliaria y lo coloco. Esto es una prueba. Tú puedes colocar aquí un buen mensaje que conecte y lo colocas en tu página inmobiliaria. ¿Y qué va a suceder? Que cuando entras en Facebook,
desde la plataforma, desde la landing page que le vas a dar a tu cliente, entras aquí en páginas, ya pudiste hacer todo completamente, sin necesidad de estar saltando de aquí para allá, que voy para Canvas, que hago esto, que contrato a este, que contrato al otro. Miren, aquí está, listo. Y si presionan aquí, lleva directamente a la landing page. ¿Qué tienes que hacer luego? Bueno, promocionarla. Si la quieres promocionar aquí, lo haces aquí. No es recomendable, pero si la quieres promocionar en el administrador de anuncios, la puedes promocionar. Claro, las oportunidades de mercado secundario no necesitan promocionarse actualmente. Realmente eso se vende rápido. Pero si quieres crear nueva construcción, también puedes crear landing pages de nueva construcción. ¿A quién le gustó poder crear landing pages todo en uno rápidamente? A ver quién me dice algo por aquí en el chat. Digan, a mí no me gustó, por lo menos. A mí no me gustó. Entonces, vamos a ver quién me escribe algo en el chat. No sé si los tengo conmigo. No me han escrito absolutamente nada. Pero básicamente es eso. Luego, donde, mira, aquí dice Jamie, le gustó a Jamie. Luego, ¿qué otras cosas tienes acá? Tienes la tarjeta de negocio electrónica. La tarjeta de negocio electrónica te da la oportunidad a ti de tener todo listo en una sola plataforma. La tarjeta que tú le pagas a otra plataforma, como Linktree, aquí la tienes, no tienes que estar invirtiendo más. Ya la tienes lista para que tú la puedas utilizar. También tienes correos electrónicos automatizados para compradores y para vendedores, lo cual te facilita a ti la oportunidad de que comienzas a enviarles correos electrónicos a las personas que se registran a tu página directamente. Cuando se registran en tu página, es que se registren en los formularios que tú hagas. Señores, esto es un mundo. Ustedes pueden hacer lo que quieran. Y si entran a mis talleres de todas las semanas, van a aprender muchísimo, muchísimo. Y van a poder hacer muchas cosas. Sobre todo como, por ejemplo, conectar el Google My Business con la plataforma. Eso lo enseñé el miércoles pasado. Es importantísimo el Google My Business. Como conectar el pixel de Facebook, Google Analytics, todo ese tipo de cosas, porque, señores, la tecnología sigue avanzando. Y si ustedes siguen delegando conocer un poquito de tecnología, se van a quedar atrás. Tienen que conocer tecnología, no solamente el tema es comercialización, porque si no, tienen que producir mucho para entregárselos a terceros. ¿Quiénes están de acuerdo conmigo con que hay que pagar mucho cuando no haces las cosas tú? Aquí me dicen, yo he estado cacharreando, Fast and Furious, me gustó, me encantó. Angélica dice, de verdad que es un plus y con muchas cosas por explotar y usar. Hoy justo estaba preguntando por quién hace tarjetas electrónicas. Bueno, aquí está incluido dentro de todo. Señores, si usted está con su equipo y la cabeza de su equipo tiene 10 Minutes Website, quiero que sepan que si es referido a la cabeza de tu equipo, se le da un mes gratuito de suscripción. Si tú refieres a otro, se te da un mes gratuito de suscripción y así sucesivamente. Todas las personas que refieran a otro agente para estar registrado se le da meses gratuitos. Entonces, vale la pena porque yo he visto agentes inmobiliarios que me han referido 12 personas y en un año no pagan la suscripción mensual de $55. Vale la pena. Por ejemplo, Angélica tiene 20 personas en su equipo. No sé si son 20, 17, lo que sean. Ella le dice, entren aquí que yo estoy trabajando en esto y todas esas personas, y ella va a obtener digamos, sus meses gratuitos de suscripción y después le tocará a los de abajo. Pero lo más bonito de todo esto es que, por ejemplo, en el caso de Angélica y Jamie, que son cabezas de equipo, y aquí también hay otras cabezas, parece que son las que tengo aquí, aquí enfrente. Andrea y Gustavo. Andrea y Gustavo también. Y Andrea está aquí haciendo una pregunta. No, sí, él me ha ignorado y él no quiere que yo hable hoy, pero déjalo que no, yo Andrea, trabajando. Andrea, no te había visto. Sí, no te había visto, Andrea. No. Te voy a dejar ahorita el micrófono completo para ti. Sí, y ya sé que estás apoyada por Gustavo. Sí. El tema es que cuando voy a hacer el ejemplo con Andrea. El tema es que Andrea
todo lo que tú hagas en tu página, Andrea, si tú tienes usuarios debajo de ti, que eso es lo que hacemos en España, pero tremendo, todo lo que tú hagas en tu página, tú lo puedes transmitir a tus usuarios que tienes abajo. Cuando digo usuarios, no, tus agentes. Es decir, si se ponen de acuerdo y dicen, señores, vamos a hacer un evergreen de Smart Brickle, tenemos que pagar el video, lo hacen en el usuario de Andrea. Todos pagan para tener lo que tengan que hacer. Y luego, Andrea, con un clic que te lo puedo enseñar, Andrea, es sumamente fácil. Tú se lo transmites a cada uno de ellos. No tienen que hacer la landing page todos. Es una sola landing page. Se lo transmites a todos los de tu equipo y entonces vas, ok, ahora vamos a hacer el anuncio de Facebook entre todos para que todos, si son 20 personas, hacen 20 anuncios y ustedes saben muy bien, porque yo lo he visto en ustedes, lo que se logra cuando todos se ponen de acuerdo y hacen anuncios en Facebook, porque yo he visto lo que ustedes han logrado en todo este tiempo. Entonces, el asunto es que trabajen como equipos que son. Eso le toca a Angélica, eso le toca a Jamie, y sencillamente se organizan de parte nuestra, tienen todo el apoyo. Nuestro customer service es uno de los mejores del mercado, los tratan con cariño, les pueden explicar lo que no les explican, se los dan en video, y si al final no entienden, bueno, me terminan llamando a mí y yo les explico, y si no entienden, entonces les decimos, déjame hacerlo yo por ti. Y lo hacemos por ti porque también tenemos el servicio de hacerle todo lo que ustedes quieran, nosotros lo podemos hacer. Y cuando son equipos, lo que cobra nuestro equipo por hacerle una landing page es demasiado económico. Imagínate, nosotros cobramos por una landing page $20. Si tú quieres hacer una webinar, un webinar evergreen, tiene 2 landing pages, son $40. $40 entre un equipo de 60 personas no es nada. Entonces, ese equipo paga las landing pages, se hacen, por ejemplo, en la página de Jamie, y automáticamente se le copian a todos los usuarios y listo. Y comienzan, esta Siri que no me entiende. Y entonces, todos ya tienen automáticamente todo, y lo que tienen que hacer son los anuncios individuales en Facebook. Andrea, ¿te gusta esa idea? Ahora voy a hablar contigo nada más. Sí, Milton. Ahora yo te voy a ignorar. No, mentira. Es más tarde que te voy a prender la cámara aquí para verte a los ojos. Para que tú me veas. Preguntas. Yo sé que hay muchas personas nuevas. Tengo varias preguntas. Adelante, dale. Empezaste a hablar, pero bueno, ese video, o sea, yo sé que el video, porque por lo menos yo tengo el que hice con Gustavo, el de los agentes, el de invitando a los agentes, es el video normal y bueno, uno lo sube a YouTube. El video ese que tú dices de webinar, ¿es también un video que nosotros nos hacemos y luego montamos a YouTube? Sí, yo te sugeriría, porque ahorita acabamos de hacer una innovación, que lo subas a Vimeo, ¿ok? Vimeo es mucho mejor. A Vimeo. Pero después yo te puedo ayudar. Tú me escribes, mira, Milton, ¿cómo se hace? Y yo te ayudo. El tema es que sí, cada vez que vas a hacer, o sea, este mundo está funcionando en base a webinars. Ajá. Si vas a hacer un webinar para un nuevo desarrollo, siempre tienen que ser 2 videos. Uno donde invitas y le das un abrebocas, y el otro donde la persona ve el video. ¿Y por qué tiene que ser así? Porque si tú lo invitas directamente al video completo, la persona a veces ni siquiera entra. Tienes que decirle lo que va a obtener. Y básicamente eso ustedes lo saben porque son comercializadores. Y ustedes saben qué es lo que tienen que hacer. Decirle lo que van a lograr si invierten en tal o cual estructura o lo que fuera. Y tienes que hacer el segundo, que es el video, que yo les digo, la unión hace la fuerza, y es mejor que se pongan de acuerdo entre ustedes, que son un grupo grande, y digan, ¿quién va a ser quién va a ser este? ¿Quién va a ser este? ¿Quién va a ser este? Se ponen de acuerdo, se dividen los videos evergreen entre 5 o 6 personas, y listo. Y van a ser un equipo arrollador. Milton, yo no tengo que hacer eso por la plataforma de Zoom. O sea, yo tengo que hacer el webinar por la plataforma de Zoom. Puedes hacerlo con la plataforma de Zoom, descargas el video y después lo subes a Vimeo, tranquilamente. O lo puedes grabarte. Video. O lo puedes hacer tipo de video con tu teléfono, Okay. Lo editas y lo subes a Vimeo. Oh. Y cuando digo que lo editas, una edición sencilla.
que no se vea que es un video montado con presentación ni nada. Es una presentación que arrancó apenas el tipo comienza a ver la landing page. ¿Y cuál es la plataforma que dices tú que se puede hacer con 10 Minute Website? Para videos. El video, puedes utilizar YouTube y puedes utilizar Vimeo. Vimeo es la plataforma que utiliza C5. Y Vimeo es mucho más no te muestra tantas cositas en la pantalla como lo muestra YouTube. Y te hace ver solamente el video, completamente el video, más nada. ¿Ok? Otra pregunta tendrá, déjame ver si hay preguntas aquí en el chat. Excelente, me siento motivada, mucho por aprender, dispuesta. Excelente, Carmen. Seguramente vas a lograr el éxito. Andrea, ¿tienes otra pregunta? A ver, tenía otra pregunta por aquí. Lucy. Lucy, a mí me llega el mensaje a mi teléfono, pero cuando yo lo voy a abrir, o sea, le voy a dar clic al link, me lleva hacia la parte interna, o sea, no me muestra lo que tú me sacas, lo que tú muestras en el teléfono, me lleva como a la parte de atrás de la página web. Oh, eso está muy raro, eso está muy extraño. ¿Y tú lo has hablado con el Customer Service? No, me acabo de acordar ahorita que la mencioné. ¿Y tú tienes un teléfono iPhone? Sí. Ok, entonces te vas a buscar a Lucy, vas a grabar, vas a grabar la pantalla y me vas a demostrar eso porque necesito dárselo al Customer Service para que te hagan el arreglo que tengan que hacer. Lucy me dice y entonces yo le doy clic y me pide un código. Sí, yo correcto. pongo el número de teléfono, yo le pongo el código y cuando le pongo el código me llega como a la parte de atrás de la página. Se va al dashboard, al panel de control. Ajá. Bueno, envíame ese video, porfa, porque yo no puedo ser, o sea, sí puedo hacer la prueba como tú, pero tendrías que estar pendiente de que te va a llegar el código para yo colocarlo. Ok. ¿Ok? Eso, entonces, gracias. bueno, si quieres probamos, vamos a probar ahorita. Vamos a probar ahorita. Me disculpan, pero esto es una buena prueba para que ustedes vean. Dame tu número, por favor. Bueno, la cosa es esta. No sé si es por eso. Me llega Lucy a mi número de teléfono, a mi teléfono, pero cuando yo le pongo el código no me acepta mi número de teléfono, sino el de Gustavo. O sea, el código le llega a Gustavo y le estoy poniendo el código. Es que tú tienes un merengue sin letra allí entonces. Entonces después nos juntamos tú y yo y vamos a organizar eso. Sí, para no quitarle tiempo aquí a la gente. Listo. Otra pregunta. ¿Alguna de las personas nuevas dentro del C5 tiene alguna pregunta que ustedes quieren que yo los ayude? Aquí Nuno dice, Milton, yo tengo la página con tu plataforma y quiero actualizarla. Tengo que hacer un request. Bueno, aquí hay personas dentro de este taller que te pueden ayudar, se pueden conectar contigo, te van a escribir, déjame ver si están por aquí, a ver, no importa, ponme en el chat, yo quiero que me llamen, ponlo así, si tú colocas en el chat, yo quiero que me llamen. Ya tenemos los datos del señor Nuno, Milton, tranquilo. Ok, perfecto, ya te vi. Perfecto, ya Nuno ya te va a llamar Jennifer, no te preocupes. Ana Sandoval, perdona, no sé si me lo perdí, pero ¿cuánto cuesta el paquete premium? El paquete premium tiene un valor de $499. Es un valor fijo, único, una sola vez. ¿Quiénes aquí han pagado el paquete premium? Yo sé que Andrea, yo sé que Angélica, yo sé que Jamie. Cuénteme cómo les ha ido. Yo te he mandado un pocotón de gente, yo no sabía de todos esos meses, yo como que tengo un buen acumulado. Tú deberías tener un buen acumulado. Dile a Jennifer, ponte pila por los acumulados de Andrea. A ver, cuénteme algo. Andrea, ¿cómo te fue con el tema premium? Tú estabas de viaje, recuerdo, tú estabas de viaje. Buenísimo, la verdad es que sí, no es por nada, pero Milton se le echó con todo esto. La verdad es que son herramientas que nos ayudan. A mí me fascina mi e-card, la uso montones, o sea, me deja muy bien parada siempre con todo lo de los videos y todo eso, así que, a ver, no es solo hacerlo, sino terminarle de sacar el jugo de verdad, no lo he hecho como lo ha hecho Angie,
De verdad que sí, o sea, tengo que ponerme pilas a setear todo ahorita, lo de luz y todo esto que nos estás diciendo, pues yo pienso que es una excelente herramienta, más económica que todas de pronto las opciones que hay, la verdad que sí, porque mandar a hacer todo por separado, tener todo por todas partes, te puede salir un poquito más costoso que en Y al realidad. final dependes de mucha gente. Y exacto, depende de mucha gente y entonces andas como por todos lados y lo bueno es de pronto aprender uno a tener todo concentradito. Entonces, sí, la verdad es que yo te lo recomiendo siempre. Bueno, les comento, gracias Andrea. Aquí Angélica hizo una pregunta. Milton, ¿esto que usted está explicando forma parte de la plataforma de S5? No, pero 10 Minutes Website es la plataforma oficial de EXP de España y va a ser la plataforma oficial de 5 países más en Latinoamérica el próximo mes. O sea, somos una plataforma que está fabricando contenido y tecnología para EXP a nivel mundial. Y lo estamos compartiendo aquí en la Florida, básicamente, y sabemos que ustedes están en el C5 y están bajo la plataforma EXP, ¿por qué no ofrecérselos? Entonces, solamente para que sepan hasta dónde llega todo esto. Y yo estoy aquí en Miami, o sea, aprovechen, vamos a aprovechar que hay mucho conocimiento por acá, ¿ok? O sea que vamos a hacer VIP en Estados Unidos cuando entres tú a Estados Unidos. Por ahí, si supieras que por ahí viene una sorpresa. No. Ilka, pero si tú te vas a meter en un grupo, tú te metes aquí en este. Pero sorpresas buenas, no nos vaya a dar una mala sorpresa. No, tú no te vayas a decir que después tú te vas a meter por ahí, por algún lado, y entonces después toda esta data, ¿por dónde queda? No, negativo. Fíjense que algo muy importante que nosotros tenemos es que ninguno de los directivos de la compañía tenemos licencia de real estate. No la tenemos, porque eso para nosotros es conflicto de intereses con nuestros clientes. Nosotros preservamos la data de todos y cada uno y yo puedo hablar con la mente tranquilamente en blanco de que yo les protejo el negocio a cada uno porque ese es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es la protección de la data y ofrecerle tecnología para que ustedes puedan obtener clientes potenciales, pero vienen sorpresas. No, es que me voy a meter en un equipo, no para nada. Sorpresas buenas, a mí, sí, no me... No, pero mira, vienen sorpresas, estoy sonriendo, chicas, si estoy sonriendo, tiene que ser sorpresa buena. Cuenta, pues, tíranos la idea. Entonces, tenlos en la lista VIP, Una ¿no? premisa, sí, una abrebocas. VIP. Sí, no, tú sabes, hay contratos de confidencialidad, estamos trabajando con EXP a nivel global, directamente con Nueva York, y hay cositas que no se pueden decir por ahora, pero vienen cosas buenas para EXP completamente. Saludos a Enrique, nuevo EXP, ¿cómo es? Agent. Mira, yo venía en el carro viciosito. Muy bien, así es. Y pudieras haber visto el taller a través de nuestra aplicación de 10 Minutes Website. Todos los que tienen iPhone o Android pueden descargar la aplicación y allí pudieron haber visto este taller porque estamos... Mira, ahí está. Listo. Bueno, señores, esto es lo que yo les quería comentar. Entonces, fíjense, ¿cómo hacemos? Los que quieran más información, ¿ok? Recuerden que esto es un taller educativo. Los que quieran más información, coloquen en el chat, yo quiero más información sobre el sistema premium, yo quiero tener webinar, colóquenlo. Yo quiero tener una página web que realmente me funcione para la captura de agentes o la captura de clientes potenciales y con gusto las personas que están aquí de mi equipo van a tomar nota y van a comenzar a conversar con ustedes, ¿ok? Conversan con ustedes, les comentan. Eso sí, muy importante, si usted viene de parte de alguna de las personas que está aquí y esa persona tiene 10 Minutes Website, díganlo cuando hable la primera vez con nuestro equipo, porque van a obtener un mes gratuito, el sponsor tuyo, ¿ok? Un sponsor tuyo va a tener un mes gratuito. Entonces, díganlo. Cuando les llame Jennifer, mira Jennifer, yo vengo de parte de Angélica Cardone. Listo. Y Angélica, si tú te registras, va a tener un mes gratuito. Mira, yo vengo de parte de Andrea. Listo. Yo vengo de parte de Gustavo. Listo. Y así vamos trabajando porque nosotros trabajamos en función del negocio de que les rinda el dinero. Por eso que somos la plataforma más tecnológicamente avanzada y la más económica del mercado. Entonces,
Señores, les agradezco que hayan estado. Ah, otra cosita. Hagan esto, por favor. Colóquenlo en el chat, porque si no lo colocan en el chat, no los vamos a llamar. Voy a compartirles la pantalla un momento. Milton, ¿hay algún descuento para los que son de ESP? Bueno, te comento. ¿VIP? Te comento. El le comenta premium, Milton. el premium, el precio actual, tuvimos que subirlo porque estamos haciendo mucho más trabajo y está en 599 y el descuento es que estamos vendiendo a 499 cualquier taller que yo doy en EXP. O sea, ya hay un descuento de $100. De hecho, si ustedes entran a nuestra página web, terminoswebsite.com, van a ver el precio. Está en 599 el premium. Ya hay un descuento allí intrínseco. Listo, muchachos, muchachas, nos vemos entonces. Gracias a todos. Gracias, Gracias, Milton. Buenas noches. Bendiciones a todos.